El universo y la naturaleza nos sostienen si los dejamos. Fiona Munro. Bienvenidos a Vilam. Bienvenidos a Vilam Podcast. El día de hoy hablaremos sobre biodiseño. Nuestro invitado del día de hoy es David Sánchez. David es guía del diseño ecológico, se ha dedicado a la enseñanza de la biomímesis. También es amante de las artesanías y la vida rural. Sus ideas de lo sostenible y el bien común siempre van de la mano con la naturaleza. David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Pues un gusto estar aquí con ustedes para platicar de este grandioso tema que me apasiona y que tiene mucho que ofrecernos. Está como siempre ha estado ahí en el imaginario de la gente, pero a veces no lo apreciamos. Entonces, qué padre que vamos a hablar de ello. Claro. Le haré varias preguntas a David para que nos cuente sobre el biodiseño. Después leeremos y responderemos algunas preguntas que la gente nos pidió a través de Instagram y Facebook. David nos dirá 3 lugares en donde compra productos eco-friendly para su vida diaria y terminaremos con nuestra trivia. David, ahora sí. ¿Qué es el biodiseño? Pues sí, mira, el biodiseño es un término que ha venido evolucionando. Desde tiempos ancestrales, los humanos hemos imitado la genialidad de la naturaleza, o sea, sus formas, sus sonidos, sus colores, sus funciones, sus procesos y la forma sistémica de organizarse. Muchos lo pueden relacionar con cuestiones de biónica, por ejemplo, o biomimética, bioinspiración, puede ser. Pero esto va en unión siempre de la biología y el diseño. ¿Sí? La biología tiene mucho que ofrecer en cuestiones de cómo los animales, las plantas, las bacterias, los hongos, o sea, todos los reinos de la vida tienen por ahí algunos secretos en donde donde nosotros como diseñadores o bueno, ingenieros puede ser también, imitamos, ¿no? Para resolver problemas humanos. Entonces, eso es en sí el biodiseño. Por ejemplo, el imitar el Fibonacci. El Fibonacci son el acomodo numérico de estructuras, ¿no? De repetición numérica de, por ejemplo, un patrón de crecimiento de una flor la geometría de una flor, ¿no? Ahí se puede observar ese biodiseño, ¿no? O también se puede imitar, por ejemplo, el vuelo de un ave, ¿no? El vuelo de un ave es, lo plasmamos inconscientemente, puede ser, en la creación de aeronaves, ¿no? De allá surgió la inspiración, ¿no? Del vuelo. Y ahora pues ha evolucionado y pues se han generado enormes aeronaves relacionadas con la ingeniería, ¿no? Y bueno, puedo dar voy a estar dando ejemplos para ello. Claro, lo primero que me vino a la mente cuando empezaste a escribir es como lo más común, la espiral de Fibonacci. Lo vemos en todos lados, ya hasta se hizo un meme de las pinturas que es muy común como ponen arriba como el patrón que siguieron los artistas y eso ya también lo he visto en algunos memes. Pero sí es como lo más común que se ve en cuanto al biodiseño, porque a veces parece como algo muy lejano, muy complicado de todo, una palabra muy compleja, pero pues en realidad lo hemos visto hasta en memes. Ajá, exactamente. Y pues muchas de las veces no solo son cuestiones formales, como te digo, a lo mejor esto sí se refleja más en las formas, ¿no? Pero también esos patrones pueden ser movimientos, ¿no? Movimientos
del agua, por ejemplo, ¿no? O movimientos de las nubes, ¿no? Que son como muy caóticas, ¿no? O el crecimiento de las plantas, el crecimiento de nuestro cuerpo, pues es fractal, va por secciones numéricas también, ¿no? Sí, sí, de hecho hay videos así de, ¿cómo se llaman? De que son como en cámara muy rápida el crecimiento de las plantas y se ve perfectamente cómo está creciendo en espiral. Pues también tiene mucho que ver con el movimiento de los planetas y así también se ve como esos patrones ya en cosas inmensas y en cosas diminutas. Exacto. ¿Cómo comenzamos a aprender biodiseño? Bueno, mira, en realidad la forma en la que yo enseño biodiseño es una cuestión más personal, por así decirlo, o sea, una cuestión sensorial, o sea, lo digo personal porque tiene que ver mucho con tus sentidos, ¿no? Personales. Y bueno, en general, pues el observar es nuestro sentido principal, ¿no? El observar esos patrones, el saber escuchar sonidos de aves, sonidos de otros animales, el viento, ¿no? La sensibilidad que tenemos para tocar texturas, em, o probar algunos sabores, pues están ahí, ¿no? Son como que nuestros sentidos nos ayudan a descifrar patrones, ¿no? A descifrar qué está ahí enfrente de nosotros, ¿no? Entonces, lo que yo hago es llevar a mis alumnos, por ejemplo, a un jardín botánico, ¿no? O llevarlos a una zona, a un parque con muchos árboles, ¿no? O a una zona protegida, natural protegida, donde puedas tener como más, como donde puedas observar más organismos, ¿no? Naturales, ¿no? O puedas observar la dinámica de la naturaleza. Entonces los invito mucho como a reconectarnos, ¿no? Con la naturaleza y hago varios ejercicios, ¿no? Como de esa sensibilidad, pues, vendarnos los ojos, algunos ejercicios como de observación de plantas y dibujarlas. Hacemos también una caminata que se llama la caminata del tiempo de la Tierra y en esta caminata pues vemos cómo evoluciona cómo ha evolucionado nuestro planeta, ¿no? A través de las eras geológicas, cómo era cómo estaba lleno de pequeñas células y después se hicieron líquenes y cómo después vinieron los dinosaurios, etcétera. Entonces voy narrando como esa historia al momento que vamos caminando y es muy padre. Entonces, ya después, cuando pasan esa etapa como de sensibilización, ya sí nos empezamos a adentrar como a métodos de biodiseño, ¿no? En donde pues empezamos a veces planteo una problemática, ¿no? Humana y nos preguntamos cómo la naturaleza resuelve esto, ¿no? Entonces puede ser que tengamos como el problema no sé, abrir, abrir alguna cosa, ¿no? O algo relacionado con diseñar un vehículo, ¿no? O algo relacionado con un textil, ¿no? Entonces ya depende de la problemática, empezamos como a generar ideas de cómo la naturaleza lo ha resuelto, ¿no? Utilizamos bases de datos biológicas, les pongo como ejemplos, por ejemplo, el del velcro, ¿no? El velcro eh, es un ejemplo muy vivo del biodiseño, ¿no? Que surgió precisamente de la observación de las semillas que se nos pegan en los pantalones cuando vamos al campo, ¿no? Entonces son micro ganchitos
que un ingeniero en los años 50 observó y lo plasmó en un material que pues es altamente usado en el mundo, ¿no? Nos ha servido mucho para resolver problemas en muchos ámbitos, ¿no? Y así les voy diciendo estos como ejemplos y posteriormente ya llega una etapa de realizar algún prototipo, de hacer algunas dinámicas de evaluación, principalmente evaluar un diseño basado en los principios de la vida. Los principios de la vida pues es, a ver, tu elemento es reciclable, tu elemento utiliza energía renovable, tu elemento que estás planteando genera química muy amigable, y así, o sea, tenemos como un listado de evaluación con esos principios de la vida. Y ya al final, pues los chicos vienen con ideas, pueden ser, te digo, de objetos de productos o algún servicio, algún sistema, o no sé, en tu caso puede ser algún patrón de audio, no sé, algún visual, dependiendo, ¿no? El enfoque que estemos buscando. Claro, de hecho, ahorita que lo dices, cuando empiezas como a leer ciertas biografías de, por ejemplo, ídolos que has tenido en tu vida, de los más grandes pensadores de la historia, te vas dando cuenta que ellos principalmente son extremadamente creativos gracias a que son muy buenos observadores. Se han dado cuenta cómo funciona todo, como tú dices, toda la naturaleza, toda la vida literal, y observan necesidades, observan situaciones, observan como tú dices, cómo la naturaleza resuelve estos problemas. Por ejemplo, ahorita que dices del audio, pues el primero que se me viene a la cabeza, el más común, es Pitágoras, cómo él se dio cuenta de dividiendo una cuerda, se van haciendo notas más altas, más agudas, y luego el patrón se repite. Es igual, o sea, observó y a partir de ahí creó, simplemente de observar la naturaleza. Parece sencillo, pues ya. Bueno, en realidad parece muy complicado, como dices, ¿cómo se le ocurrió esto a este genio? Y luego ya que te vas adentrando, descubres cómo, y es maravilloso. Te dices, o sea, no está... Sí es valiosísimo lo que hizo, pero no es tan difícil como pensé, porque no se le ocurrió de la nada, sino fue un proceso que él llevó. Exacto, procesos. Y como tú dices, hay muchos genios, ídolos por ahí que nos han revelado o que han descubierto, ¿no? Han visto ese potencial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Que generó unos mecanismos, unos análisis anatómicos y demás muy, muy finos, ¿no? Muy, muy reveladores para su tiempo y que incluso hoy admiramos, ¿no? Precisamente por esa sensibilidad que él tenía y ese tiempo que se tomaba para observar, para salir a caminar, a pensar. Y pues ahí tenemos, no sé, Ernst Haeckel. Ernst Haeckel era un naturalista alemán. Él fue uno de los primeros que habló del término ecología. Y él se pasaba horas en sus visitas al mar en Italia observando microorganismos marinos, ¿no? El fitoplancton, el plancton marino del que tanto se habla y que no conocemos y que tiene miles de formas geométricas increíbles. Ernst Haeckel las empezó a plasmar, a dibujar por ahí hay unas colecciones increíbles de sus ilustraciones y que pues dio cabida a que ese naturalismo en su tiempo, la biología, el método científico, etcétera, empezaron tomar forma. a
pues sí, a ser utilizados, ¿no? Para ti, ¿cuáles son los 3 mejores proyectos de biodiseño en el mundo? Mira, uno de los que se hablan casi siempre es el diseño del tren bala de Japón, ¿sí? El tren bala es, bueno, tenía el problema de que cuando entraban en un túnel el tren tenía pues una nariz muy chata, ¿no? Entonces al entrar, cuando salía del otro lado del túnel, generaba tanta fricción con el aire que se escuchaba un estruendo así a miles de kilómetros. Pero resulta que el ingeniero que estaba tratando de resolver esos problemas de física o de ingeniería, no sé, mecánica, era observador de aves. Sí, era su hobby, era observador de aves y de repente alguna vez estaba viendo cómo el martín pescador, este pajarito que entra así al agua y Okay. pesca en fracción de segundos y sale súper seco y fresco, pues generaba muy poca fricción, ¿no? Al entrar de ese medio aéreo al acuático, ¿no? Y, y él notó que su pico era así como precisamente un pico muy, muy aerodinámico. Y esto después lo hizo como una modificación al tren, a la punta del tren, y también creo que a los rieles, inspirado en los pingüinos, en cómo los pingüinos también tienen una como forma aerodinámica del nado. Y creo que en el búho también, el búho tiene como una manera de silenciosa, ¿no? Entonces él también estaba investigando así como, ¿cómo hacerlo más silencioso? Entonces el búho tiene en sus alas una capacidad de vuelo muy silenciosa para captar presas, ¿no? Entonces estos tres como animalitos le ayudaron a resolver ese problema y ahora el tren bala es súper eficiente y con solo esas pequeñas modificaciones. Es uno de ellos. Wow. Otro, pues el que ya les platiqué fue el del velcro, se me hace como uno de los elementos más significativos. Digo, hay ejemplos de textiles varios, ¿no? Como el ejemplo de Speedo. Speedo en las Olimpiadas de Sydney rompió récords, ¿no? Con el diseño de estos trajes. Estos trajes que se usaron en aquel entonces fueron inspirados en las escamas del tiburón. Si el tiburón tiene como unas... Si alguna vez tienen la oportunidad de tocar la piel de un tiburón pequeño, o bueno, una especie de tiburón, van a darse cuenta que tiene como si fuera lija, Okay. sus escamas, ¿no? Eh, y tiene microscópicamente como unos canalitos cada escamita del tiburón. Y eso lo hace que sea súper aerodinámico y también lo hace que repela a las bacterias fácilmente, así que no se le queden pegadas. Wow. Entonces estas como características de sus escamas las pusieron en un textil y hacía pues y rompieron récords, o sea, súper aerodinámicos los trajes pues sí, digo, ganaban segundos, pero pues eran Con eso es súper suficiente. eficientes, ¿no? Y creo que también estas capacidades de lo de las bacterias ahora se implantan en materiales como hospitalarios donde ayuden en textiles a que no se peguen bacterias y esas cosas. Interesante. Wow. Un tercero puede ser, pues digo, hablando de ingeniería, la celda solar, de hecho, es una cuestión de biodiseño, aunque no parezca que no.
porque está inspirado en las hojas de los árboles, en las hojas, los vegetales, La porque, fotosíntesis. ajá, ahí se cae exactamente, la fotosíntesis capta luz solar y la transforma, ¿no? Entonces tiene celdas, ¿no? Tiene como pequeñas divisiones que van canalizando la energía hacia como el cuerpo de la planta, ¿no? El centro. Y pues ese puede ser. Y hay miles de ejemplos, pero pues digo, esos serían como los tres más significativos. Wow, está súper interesante. Cosas que justo hoy me mandó a un grupo, un amigo, que acaban de romper el récord con un nuevo tren bala los japoneses. Entonces ahorita que lo comentaste, no sé, como Mira. es wow. Y Ok. sí, es maravilloso eso, que lo hayan tomado de las aves, pues ya cuando te lo dicen es como, pues claro, o sea, si las aves lo hacen perfectamente, ¿por qué no lo piensas desde el principio? Pero pues no es tan fácil descubrirlo así de la nada. Sí, no es, o sea, a lo mejor andamos busque y busque por ahí de dónde tomar inspiración y de repente se revela o a veces al contrario, tienes como que, oye, ¿ya viste cómo es esa semilla o ya viste cómo es este pico de esta ave? Esto se puede utilizar para, no sé, resolver algo, pero no sabes qué, ¿no? Entonces, Sí, a veces cosas que se nos hacen tan comunes ujú. que ya ni nos fijamos en que cómo está sucediendo. Son cosas que siempre han estado ahí y no las vemos. Sí, exacto. A veces, bueno, actualmente, ¿no? A veces, en la actualidad tenemos ¿cómo te diré? Como que estamos sobrecargados de información y el buscar como el punto de equilibrio, resulta retador. ¿Cómo podemos hacer partícipes a la gente del aprender de la naturaleza? Pues mira, voy a hablar de un tema como muy actual y muy, es- urgente. Eh, Si te das cuenta, pues las pandemias han resultado un grave problema para la humanidad, ¿no? Pues no nos hemos dado cuenta de que la raíz de esa problemática, bueno, apenas nos estamos dando cuenta de que la raíz de esa problemática pues, es de la pérdida de biodiversidad, ¿sí? Claro. Problemas como el COVID, el dengue, el SARS, el VIH, pues han surgido precisamente de el desbalance o la falta de, mm, de entendimiento con la naturaleza, ¿no? Entonces, esta cooperación que debemos tener con el mundo natural no la tenemos, nos estamos enfocando demasiado a nosotros, ¿no? Somos antropocentristas, ¿sí? Problemas humanos, nada más, ¿no? O sea, crear infraestructura, crear máquinas para ir a Marte, no sé, naves, etcétera, pues son simplemente cosas que, pues sí, digo, a lo mejor no son tan prioritarias, ¿no? Hay cuestiones como que debemos cuidar, ¿no? Ese medio ambiente, el no generar tanto desequilibrio, tanta extracción de recursos, ¿no? Entonces, ese aceleramiento, superconsumo y demás nos están dañando la biodiversidad, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho que aprender de la biodiversidad y necesitamos un diseño centrado en la biodiversidad, necesitamos ingeniería centrada en la biodiversidad, ¿no? Este, a veces, pues, lo que más importa son el business, ¿no? Los negocios, ¿no? A lo mejor necesitamos negocios centrados en la naturaleza, ¿no? Entonces, ya hay esfuerzos, ¿no? Ya existe
se está buscando una economía circular, ¿no? Se está buscando una conservación del medio ambiente, que son como para mí esa esperanza, ¿no? De que sí estamos involucrando a la naturaleza. Entonces, debemos ayudar a la gente a apreciar el mundo natural, ¿no? Ahora solo apreciamos la pantalla, ¿no? El celular, los documentales de la naturaleza, no sé, One Planet, ¿no? Ahí lo estamos viendo en Netflix, ¿no? Pero no salimos, no tomamos tiempo para observar un atardecer, para observar la formación de las nubes, ni siquiera nos preocupa el nombre científico de la planta que tenemos en nuestra sala, ¿no? Cuestiones como de ese tipo que son como tan cotidianas que pues no las pasamos desapercibidas. Entonces sí necesitamos como más conciencia natural, ¿no? Más conciencia ecológica en la gente. Claro, yo de hecho hace poquito vi un TED Talks que de hecho lo grabaron hace creo que principios de los 2000, creo como 2005, algo así, pero ya hace un rato. Y es un científico que habla sobre todo esto del cambio climático. Él dice, ya no hay vuelta atrás desde ese entonces, imagínate. Todavía podría pasar algo, pero no va a pasar porque los humanos no somos así. O sea, se supone que ahorita todavía hay esperanza, pero para que eso suceda tiene que cambiar la mentalidad de todos y sabemos que no va a suceder. Sabemos que gente como Trump o como Andrés Manuel lo van a decir de repente, ¿saben qué? Tenían razón, sí vamos a ayudar al medio ambiente y vamos a enfocar todos los esfuerzos hacia ello. O sea, eso no va a pasar. Y tendría que pasar eso para que ya no haya tantas repercusiones. Entonces, él lo que decía es que basemos ya todos los esfuerzos, la gente que es creativa, los ingenieros, los científicos, en ese momento en que ya esté todo este problema del calentamiento global, ya que se esté muriendo mucha gente, que ya está pasando, pues desafortunadamente, ya que haya cada vez menos comida, menos agua, en resolver esos problemas cuando lleguemos ya a esos problemas. O sea, ya dejemos de intentar evitar llegar a esos problemas, sino que sepamos cómo resolverlos ya cuando estemos ahí. Eso, pues los humanos, la verdad, somos un ser increíble. Sí, somos muy ¿cómo dijiste? Antropocentristas. Ajá, antropocentristas. Egocentristas. Ahorita ya está cambiando. Tenemos mucho ego. Sí, exacto. Ahorita ya está cambiando eso, ya cada vez vemos más hacia el bien de los animales y eso, afortunadamente, pero pues falta mucho. Sí. Pero sí, también gracias a eso, pues los humanos somos increíblemente creativos y tenemos la capacidad de solucionar todos esos problemas y cada vez más con la ciencia. Entonces sí, ciencias como el biodiseño, pues son la solución al futuro, literal. Ahora responderemos unas preguntas que nos pidió la gente a través de Instagram y Facebook. Primero, Valeria Enríquez. Con los sucesos recientes como el coronavirus, Dos Bocas o el Tren Maya, ¿cómo crees que el diseño pueda cambiar la dirección de destrucción y explotación de recursos? Pues mira, se necesita un diseño regenerativo, ¿sí? Es un término que ahora he estado siguiendo. El diseño regenerativo precisamente es un diseño radical, ¿no? Que nos revela cómo volver a nuestras raíces, ¿no? De cómo a lo mejor hace siglos nosotros teníamos alguna forma de producir un material, una fibra, de manera eficiente y que ahora por lo industrial pues ha causado como ese desequilibrio, ¿no?
Entonces, si regresamos a formas ancestrales de crear diseño, de crear artesanía, de crear nuevas tecnologías, cuando hablamos a veces de nuevas tecnologías, parece ser que tienen que ser como todos robots, digital, etcétera, ¿no? Y no, o sea, hay tecnologías ancestrales que son súper eficientes y que nos dejan hacer lo que, no sé, limpiar el agua, por ejemplo, ¿no? O medios de transporte, ¿no? A lo mejor más lentos, pero funciona, ¿no? Entonces, crear como esa búsqueda de lo regenerativo, ¿no? También la cuestión el movimiento slow, ¿no? Slow food, slow fashion, o sea, ya vimos que los humanos, si aceleramos el ritmo, causamos problema, ¿sí? Y me refiero, por ejemplo, a la producción en serie de cosas, ¿no? A la producción de comida, ¿no? Así de agrícola. Al encierro de animales para producir huevo, carne, etcétera, ¿no? Pescado. Así, ¿no? En granjas, pues, antiéticas, ¿no? Entonces, también, o sea, el movimiento slow ayuda a, no sé, que sean libres, ¿no? Las aves, que tengan una calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como otra de las maneras, ¿no? Y bueno, otra cuestión es esto que hablaba de lo circular, ¿no? De la economía circular. Creo que desde la Unión Europea está empujando mucho a este movimiento, que de hecho, pues, es muy relacionado a una ecología, ¿no? Recordemos que la economía y la ecología son hermanos, ¿sí? El cuidado de la casa, el cuidado del planeta, el cuidado de la tierra, también es la economía, ¿no? Cuando hablamos de economía, pues parece ser que es dinero, ¿no? Y nos olvidamos de que es un elemento de comunicación solamente, dinero, ¿no? Entonces, creo que la economía circular ya le apuesta más a otro tipo de monedas, a otro tipo de manejo de recursos, ¿no? Entonces, creo que esas serían como las soluciones a estas cuestiones que vemos en nuestro país, ¿no? O sea, las refinerías, la destrucción de la selva, ¿no? Y demás, pues tienen como solución en generar una economía más enfocada a lo circular, ¿no? A lo mejor dices, bueno, es que en realidad no necesitamos esa refinería, podemos generar energía eólica en esa región o energía del mar, ¿no? O sabes qué, lo del Tren Maya en realidad no es viable porque pues va a traer demasiado turismo, va a crecer la población y se va a destruir el contexto, ¿no? Se van a extinguir especies. Entonces, otra vez, ¿no? ¿Cómo nos reeducamos, ¿no? ¿Cómo volvemos a nuestro pasado? Sí, al final todas esas cosas como el Tren Maya pues se mueven por otros intereses. En el podcast que grabé sobre el Tren Maya con Shanti Acosta, ella nos decía que no me acuerdo cómo se llama CONAMP. La CONAMP, que se supone, ellos dicen que están abiertos a escuchar siempre las opciones que les den de proyectos los mayas, la gente de ahí. Y dice Shanti que les han ofrecido, han llevado una cantidad de propuestas grandísima y nunca se ha concretado nada. Que siempre les dicen, sí, está padrísimo, sí lo vamos a hacer, y nunca hacen nada. No sabemos qué es lo que han propuesto, y pueden ser propuestas muy buenas. A veces pensamos que esta gente, por no tener estudios, por no haber estudiado en una universidad, no saben, pero
te aseguro que todas esas personas, todos esos mayas saben más que la Más, mayoría de los exactamente. estudiantes que estudian, no sé, agronomía en cualquier Claro. universidad y copian y pasan con 90 y nunca han hecho nada de agronomía porque Exacto. eso pasa en todas las universidades. Y pues no escuchamos. Simplemente es a la conclusión que que llegamos con Shanti en el Tren Maya, es escuchar a las propuestas que tienen estas personas, los indígenas, que saben muchísimo. Saben de su contexto, saben de lo local, Exacto. conocen cómo es el suelo, conocen cómo es la dinámica de la selva, conocen cuánto llueve, ¿no? Conocen que por ahí pasa un cenote y se debe de respetar, ¿no? O sea, Sí, miles de cosas. conocen muchísimo. Lo conocen de otra manera, pero lo conocen mejor. Ujú. Mm, y segunda pregunta, también de Valeria Enríquez. Dieter Rams en sus reglas de diseño incluye que todo material tiene que ser sustentable, pero esa es una de las reglas que más se omiten cuando se diseña. ¿Por qué crees que sea esto? Pues se omite por eso de la eficiencia, ¿no? Por ejemplo, por ahí escuchaba un diseñador que decía, pues es que mm, sale carísimo el hacerlo sostenible, ¿no? No, pues estamos buscando maneras de hacerlo como más ecológico, pero pues tenemos que traer el material desde más lejos, ¿no? Pero pues es certificado aquel material, ¿no? Que se trae a miles de kilómetros. O sea, eso no es sostenible. Sí, lo sostenible es si tú me dices, oye, pues voy a diseñar con lo que tengo disponible aquí, ¿no? O sea, voy a aprovechar los recursos que tengo aquí. Y bueno, a veces entramos en conflicto, ¿no? También dices que el extraerlo de aquí no puedo hacer lo que yo diseñé, ¿no? Ok, pues el contexto te está diciendo que no se puede, ¿no? El contexto te está diciendo, sabes que no están disponibles esos materiales, busca otra manera, ¿sí? Entonces es esta cuestión de respeto, de no tener respeto a lo local, que es lo que nos falla. Entonces, por eso a veces se omite esa parte, ¿no? En cuestión de lo material y porque no exploramos más, ¿no? A lo mejor algún biomaterial compuesto de entre, no sé, una fibra que se produzca naturalmente ahí, mezclada con algún tipo de arena, no sé, estoy suponiendo, ¿no? Puede resultar en un buen material, ¿no? Y con estas, Claro. y local aparte. Entonces, otra vez no ponemos atención a lo que tenemos disponible, ¿no? David, ahora dinos 3 lugares en donde compras productos eco-friendly para tu vida diaria. Bueno, muchas veces lo compro con mis contactos cercanos, ¿no? Que sé que están haciendo productos artesanales, ¿no? Jabones o sé que están como lanzando o sea, o que obtienen sus materias muy cercanas, ¿no? No tienen Ok. que andar trayéndolas desde tan lejos. Eh, Hay unos colectivos aquí en Guadalajara que se dedican a la producción de vegetales locales, ¿no? O sea, urbanos o semiurbanos que están en la periferia y, y pues sé que los producen de una manera sustentable, ¿no? Y son pues cooperativas, ¿no? Son colectivos que buscan eh, como trabajar en comunidad, etcétera, que cuidan el medio ambiente. Hay un colectivo que se llama Entre Flores, Ah, sí. otro que se llama Milpa, Flor de Luna, que es un colectivo de mujeres eh, activistas.
que cada mes tienen, juntan como canastas de productos para venderlas. Y también en tienditas como Flor de Sal, también pues hay como ecotianguis a veces que se ponen en algunas partes allá por el centro, en Expiatorio, el Chapultepec, que tienen, pues que son producidos artesanalmente, ¿no? O localmente. Uh-huh. Claro. Entre Flores es el huerto, ¿verdad? Sí, se llama Comunidad Creativa Entre Flores. Ajá. Uno de los primeros episodios que grabé fue con una de las trabajadoras de ahí, con Nicole Basish. Es de hecho cómo crear tu huerto en casa. Entonces sí, super. Sí conozco ese lugar. Lo sigo en Facebook. Sí, está muy interesante. Va, es momento de nuestra trivia. Va, te explico. Va a ser 1 minuto de preguntas de cultura general y las que puedas responder. ¿Estás listo? Sí, adelante. Okay. Va. ¿Cuál es el océano más pequeño? El océano más pequeño, creo que es el mar Muerto. No. Israel, ¿no? No, el océano. ¿El océano? De los 5 océanos, pues es el océano Índico. No. ¿No? ¿El Ártico? Sí, el Ártico. Muy bien. El Ártico, ajá. ¿Cuántos continentes hay? Hay 5. Bueno, es que eso está medio complicado. Ahorita le explico. ¿Cuál es la actual reina del Reino Unido? Elizabeth. Sí, la reina Isabel. Uh-huh. ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna? Neil Armstrong. Sí. ¿Qué compañía tiene una M amarilla de logo? Uy, pues la que más conocemos, ¿no? De comida rápida, McDonald's. McDonald's, sí. Tiempo. Listo. Uh-huh. La única... No, todas bien. La del continente está medio confusa porque muchos no consideran continente la Antártida porque no hay humanos ahí, pero pues en general sí es un continente 6. Y últimamente he escuchado mucho, en Europa, por ejemplo, tienen a América del Sur y América del Norte como 2 continentes completamente separados. Ajá, por el canal de Panamá. Sí, entonces... Podría decirse que hay 7, podría decirse que hay 6, podría decirse que hay 5, entonces exacto. Es un relajo. Aparte también leí que Europa es solo una península de Asia, entonces no debería ser considerado otro continente. Está pegado, ¿no? Todo. Sí, es un relajo. Y bueno, agradezco mucho a David por acompañarnos en esta edición de VLAN Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos. Súper, muchísimas gracias a todos y les deseo lo mejor en continuar con estos podcasts y creciendo la comunidad. Muchas gracias, David. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico o búscanos en redes sociales como VLAN Community. En los comentarios les dejamos toda la información de contacto. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... Hasta la próxima.